Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Si usted trae su Biblia, Hebreos capítulo 11, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero predicar un mensaje el cual he titulado Héroes Anónimos. Héroes Anónimos. El expresidente uruguayo José Mujica señaló en una ocasión que la historia no la hacen los hombres, sino las grandes causas. Hay ocasiones, dicen, las que milagrosamente los hombres y las causas parecen darse la mano, pero no siempre el esfuerzo del valiente es reconocido más que por aquellos que en su momento se vieron beneficiados de su generosidad. Nicholas Winton dice: el filántropo que pasó desapercibido, el conocido como el Schindler británico, falleció el pasado 1 de julio a los 106 años de edad. Una larga y próspera vida en recompensa kármica al papel que jugó durante la Segunda Guerra Mundial, dice, en la conocida como Operación Kindertransport, o sea, transporte de niños, en 1938. Winton montó una oficina improvisada en Praga con el objetivo de ayudar a los niños de familias judías a huir. Los pequeños abandonaban el país por Holanda, un país que rechazaba a todos los refugiados judíos, y llegaban a Inglaterra, donde los horrores de la noche de los cristales rotos provocaron que se aprobase una medida que permitía la entrada de los menores de 17 años. Uno de los requisitos era pagar una garantía de 50 libras para cubrir un eventual retorno a su país natal. Winton costeaba con su propio dinero dicho traslado. Al final de su campaña, el filántropo había conseguido salvar a 669 niños, entre los que se encontraban el cineasta Karel Reis y el político conservador británico Alf Dubs. Amén. ¿Por qué leo esta historia? Porque hay muchos héroes anónimos esta noche, ¿verdad? Hay muchos héroes anónimos, hermanos, que tenemos nosotros que entender que muchas veces no son reconocidos. Y por eso llamé este sermón Héroes Anónimos. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 33 al 40. Gloria a Dios. 33 al 40 dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar por este mensaje, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, por este mensaje, este sermón. Señor, unge mis labios, unge mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, y aquellos, Señor, que estarán también mirando a través, Dios, de internet. Dios, bendice tu palabra, unge tu palabra, Señor, y trae una dirección a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Héroes Anónimos es el título de este mensaje. Quiero hablar en primer lugar de los conquistadores, gloria al Señor. ¿Por qué los conquistadores? Porque en estos versículos que acabamos de leer, hermano, los primeros versículos hablan de aquellos que conquistaron, dice. Versículo 33 al 35, la primera parte, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En esta primera lista
vemos lo que lograron muchos de estos héroes de la fe. Grandes conquistas, dice, ¿verdad? Así que a este capítulo de Hebreos se le conoce como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Y aquí tenemos, amén, en estos primeros versículos a estos grandes conquistadores que hicieron proezas, que hicieron milagros, que tuvieron grandes victorias esta noche. Ahora la historia registra, hermanos, a grandes conquistadores como Napoleón, como Ciro II el Grande, como Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Tamerlán, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Adolfo Hitler, etc. Fueron personas, ¿verdad?, que conquistaron. Se les conoce como grandes conquistadores. Ellos fueron reconocidos y han sido reconocidos por sus grandes hazañas esta noche. Entonces, ¿verdad? Escúchame bien, aleluya, escúchame bien. La Biblia dice, la Biblia habla también de grandes conquistadores, personas, ¿verdad? Hombres y mujeres en la Biblia que lograron grandes hazañas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Grandes hazañas. En nuestro texto Pablo da una lista de esas hazañas que lograron algunos de estos héroes de la fe. Y lo primero que él dice es que ellos conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Aquí podríamos ubicar a Josué. Josué, iglesia, fue un conquistador. Después de Moisés, murió Moisés y Josué tomó el lugar de Moisés. Si usted conoce la historia, usted se dará cuenta que Josué fue un conquistador. Conquistó prácticamente toda la tierra que Dios les había prometido. Conquistó toda la tierra prometida. Así es que Josué es uno de esos conquistadores de reinos esta noche. Luego también dice que hicieron justicia. Justicia. Escúchame bien, el rey Salomón era un hombre muy justo. En una ocasión, ¿verdad?, el rey Salomón dio una lección de justicia a dos mujeres que trajeron a sus hijos, más bien a uno de sus hijos. Resulta, ¿verdad?, que trajeron a sus hijos. Resulta que uno de los niños había muerto porque ellas durmieron, ¿verdad? Y uno de los niños murió porque una de ellas lo asfixió dormida, lo aplastó, pues en pocas palabras. Y ellas trajeron al hijo que había quedado vivo y decían, estaban peleándose por ese hijo y le dijeron al rey Salomón, ¿sabes qué, rey? Este niño es mío. La otra decía, no, es mío. Y se estaban peleando. Entonces Salomón, con su sabiduría, hermanos, le dijo a uno de sus siervos, traigan una espada. Y aquí vamos a saber de quién es este. Trajo una espada y les dijo, ok, vamos a hacer algo para que no se peleen ni una de las otras. Vamos a partir al niño por la mitad. Le va a tocar la mitad a uno y la mitad a la otra. Y cuando Salomón dijo esas palabras, dice que la madre del niño se conmovieron sus entrañas y le dijo al rey, Señor mío, no hagas eso, mejor dáselo a ella. Entonces Salomón dijo, ella es la madre del niño. Entonces, hermanos, vemos que Salomón hizo justicia. Y dice, pues, una de las hazañas de estos conquistadores es que hicieron justicia. ¿Cuántos dicen amén? Otros dice alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Podríamos mencionar aquí a Daniel. ¿Se acuerda de Daniel? Cuando Daniel, hermanos, por sus convicciones fue echado a un foso de leones hambrientos, un foso de leones feroces. Daniel fue echado ahí. Pero lo tremendo de todo es que Daniel era un hombre conectado con Dios y Dios le cerró la boca a los leones. Y Dios libró a Daniel de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo protegió. Entonces Daniel es otro de esos conquistadores esta noche. También habla de que apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Aquí podemos mencionar a Gedeón, ¿verdad? Que con esos 300 hombres que Dios le dio, con esos 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército poderoso de madianitas. Y así que aquí está otro conquistador, Gedeón, que evitó filo de espada, puso en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Entonces estamos hablando de los grandes conquistadores. También tenemos a los que sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Otro grupo más. Aquí podemos mencionar a Jefté, uno de los jueces de Israel. Jefté Galadita, la Biblia dice que Jefté Galadita era hijo de una mujer ramera.
y era menospreciado por sus hermanos. Para él era débil y sin gran destino. Sin embargo, él es puesto como líder de Israel y obtiene una gran victoria. Gloria a Dios, se hizo fuerte en la debilidad. Un gran conquistador también en esta noche. Y finalmente menciona las mujeres que recibieron sus hijos o sus muertos mediante resurrección. Y aquí podemos mencionar otra lista de mujeres, como la viuda de Sarepta. Su hijo murió y entonces ella fue con el profeta Elías. Elías oró por su hijo y Dios resucitó a su hijo. Podemos mencionar a la tsunamita. Su hijo también murió y entonces el profeta Eliseo oró por su hijo y su hijo volvió de la muerte. Podemos mencionar al hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado por Cristo mismo. Tenemos también a Dorcas en el libro de los Hechos. Dorcas, ¿verdad? Una discípula que murió, pero Pedro oró por ella y el Señor la levantó de la muerte. Podemos mencionar a un joven llamado Eutico también en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo oró por él porque él murió, ¿verdad? Se cayó de una ventana, pero Pablo oró por él y el Señor lo resucitó. Oh, hermano, y estos son grandes conquistadores. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de héroes, ¿verdad? También hablamos de conquistadores. Pero en este caso, los héroes anónimos muchas veces no se miran ellos que conquisten. Simplemente son héroes anónimos. Y esto, hermano, me lleva a mí a hablarle en segundo lugar del cristianismo sacrificial, o sea, de los no conquistadores. Porque no todos los cristianos conquistan. A veces, ¿verdad? Sus conquistas no van a ser así, algo grande, como esta lista que mencionamos ahorita. A veces ellos van a pagar un precio muy grande por servir a Dios. Y ese es el cristianismo sacrificial. Vamos a leer lo que sigue, Hebreos 11, versículo 35, la segunda parte, ¿verdad? Dice así: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Vamos hasta el versículo 38. Otros experimentaron vituperio, dice, y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Se da cuenta cómo cambió aquí todo? Después de que el escritor está diciendo acerca de los conquistadores, de repente en el versículo 35, a la mitad del versículo, él cambia y él dice: mas otros fueron atormentados. O sea, ya no conquistaron. Cambia la lírica de la escritura ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que en la vida cristiana no todo es victoria, no todo es conquista, no todo es positivo, no todo es color de rosa. Amén. Vamos a veces a pasar un cristianismo de sacrificio. A veces, ¿verdad? Va a haber cristianos que van a pasar, su vida cristiana va a ser de sacrificio, no va a ser de grandes conquistas esta noche. Y esta es la otra cara del cristianismo, la cual muchos ni siquiera quieren hablar o pensar. Aleluya. Esta es la otra cara, gloria al Señor. Aquellos que experimentan vituperios, aquellos que son perseguidos, aquellos que son muertos a filo de espada, aquellos que son apedreados, aserrados, menospreciados, aquellos que andan, ¿verdad?, errando por las cavernas de la tierra, cubiertos con pieles de animales, angustiados, maltratados, etc. Y a veces, ¿verdad?, el cristianismo juzga de acuerdo a cómo la gente vive. O a veces juzgamos, podemos juzgar, iglesias juzgan. No, ese no es cristianismo, porque mira, es pobre, no tiene ni carro, no tiene ni cómo moverse. Eso no es cristianismo. Y se puede caer en el error de juzgar a alguien, ¿verdad?, por lo que está sufriendo.
Y muchas veces muchos tienen la mentalidad de que el cristianismo es tener riquezas, es verdad, tener siempre abundancia y no tener pruebas. Ese es un error. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un falso cristianismo. Esta pareja de misioneros rusos en Odessa, Ucrania, son de nuestro compañerismo. Denis y su esposa Liuba Vasiliev, ellos decidieron quedarse en ese país, en esa ciudad más bien de Ucrania. Ahorita están los bombardeos ya casi. De hecho, hace rato vi unas noticias, ya casi llegan a esa ciudad los rusos, los bombardeos. No sé si ellos sigan ahí, pero el pastor Sergei Golub, el pastor de ellos, es el líder de Rusia, de la Casa de la Fe en Rusia. Él les dijo: hermanos, regrésense. Pero ellos dijeron: no, pastor, no vamos a quedar aquí, porque si regresamos a nuestro país ya no vamos a poder entrar otra vez a Ucrania. Y ellos se quedaron. Está peligroso. Aleluya. Ellos, hermanos, se quedaron. Ellos dijeron: nos vamos a quedar aquí. Ellos miran tal vez los misiles volar sobre sus cabezas, las bombas, las ráfagas de los calibres 50. Aleluya. Ese, hermano, es el cristianismo sacrificial. Los que muchas veces, ¿verdad?, no están conquistando, pero están pagando un precio. Pero no por eso, aleluya, Dios ya mira a ellos como, no, al contrario, hay un galardón muy grande. Ahorita vamos a hablar del galardón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué de nosotros esta noche? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de los cristianos del occidente, de esta parte del globo terráqueo? A los cristianos del occidente, de América, del continente americano, les duele un callo y ya no vienen a la iglesia. Les hicieron una mueca en la iglesia, alguien no los saludó y ya no vienen al próximo servicio. Fíjese nada más hasta dónde llegamos. Llegan cansados del trabajo y no van al servicio o no van al evangelismo. Pero esos cristianos que están en esas naciones, hermano, realmente ellos sí son cristianos, porque para ellos es difícil estar reunidos como nosotros tenemos la libertad de reunirnos. Los cristianos de China, de los países comunistas, de los países musulmanes, no se pueden reunir así como usted y como yo. Ellos se tienen que esconder. Ellos tienen que hacer servicios clandestinos, porque si no los matan. Esos países comunistas, hermano, el comunismo es una doctrina completamente enemiga del cristianismo, de la Biblia. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Amén. Aleluya. Ese es el cristianismo sacrificial, que de sacrificio que yo conozco en esta noche, gloria al Señor. Así que lo más triste es ver, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de servir a Dios, pero muchos no valoran, la iglesia no valoran, ¿verdad?, el servir a Dios. Les dio tos, les dio, amén, quizás, amén, algún resfriadillo por ahí. Y no voy a la iglesia, pastor, porque me dio tos. Pero sí al trabajo, ¿no? Sí al trabajo, sí a otras cosas, pero no a la iglesia. Hermanos, en esta lista tenemos aquí en nuestro texto gente que sufrió por su fe, gente que pagó un precio muy alto por su fe y sus convicciones, gente que murió por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gente que murió por su fe. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que los cristianos de Occidente, del lado oeste del meridiano de Greenwich, o sea, hacia acá, hacia donde vivimos nosotros, vivimos en la gloria? Vivimos un cristianismo muy light, porque no tenemos persecuciones como en esos países comunistas asiáticos. ¿Cuántos están aquí esta noche? Aleluya. Oh, iglesia. Y esto, amén, no sé. Amén, esto a mí me asombra, hermanos. Cuando me llegó esa noticia de esta pareja de misioneros rusos ahí en Ucrania, digo yo, estos sí son cristianos, estos sí son verdaderos valientes para Dios, que están arriesgando sus vidas, tienen hijos chiquitos, pero ellos decidieron quedarse ahí por amor a la gente, a predicar el evangelio. Aleluya. Vamos a leer algunos textos. San Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Gloria a Dios. Lucas 9, 57 y 58. En otro lado.
dice estas palabras: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahí estás. Dios, el Señor se lo puso claro a este hombre: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vos. ¿Quieres seguirme? Este es el precio que vas a pagar. Esto es lo que yo te ofrezco, le dijo el Señor. Aleluya. Un cristianismo sacrificial. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vea conmigo, por favor, Segunda Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí no habla, ¿verdad?, de conquistadores, de un cristianismo, ¿verdad?, donde no va a haber pruebas. Va a haber pruebas. Tiene que haber pruebas para madurar. Esta noche, todos los que quieren vivir piadosamente, dice, van a padecer persecución. También en San Juan capítulo 15, versículo 18, encontramos estas palabras. San Juan 15, 18. ¿Cuánto están entendiendo esta noche? Dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. El Señor dice: van a ser aborrecidos. A mí me aborrecieron también. Aleluya. Y también Mateo capítulo 10, versículo 22, encontramos estas palabras. San Mateo 10, 22, por favor, dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está hablando de ese cristianismo que muchos no quieren. Un cristianismo, ¿verdad?, de aflicción. Un cristianismo, ¿verdad?, verdadero. Es el verdadero cristianismo. Ciertamente hay una lista de conquistadores, pero también hay una lista de los que quizás no van a conquistar, van a vivir quizás pruebas muy fuertes en sus vidas, pero no por eso van a ser despreciados. Al contrario, van a ser galardonados esta noche. Este es el cristianismo sacrificial que muchas veces no se enseña en las iglesias occidentales. Solo frases como pare de sufrir. Cuando Jesús dijo que si alguien se salvaba iba a parar de sufrir, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él lo declaró. Entonces yo no sé dónde sacan esos nombres. Pare de sufrir. Y va la gente porque quieren parar de sufrir. Por eso resulta que siguen sufriendo. Resulta que son falsas enseñanzas. Pare de sufrir. Ya no va a tener pruebas, ya no va a haber crisis económicas en su vida si usted viene a este lugar y empieza usted a hacer lo que nosotros le decimos. Pero es mentira. Mientras estemos en el mundo vamos a pasar pruebas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La doctrina de la prosperidad, no se diga. En esas iglesias se habla, ¿verdad?, de que si usted da, usted se va a hacer rico. Mentira. Son sinvergüenzas enseñando falsas doctrinas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aleluya, ¿por qué no se van a Ucrania, a Irak, a Siria, a Afganistán, a China, inclusive a Rusia, a Cuba, para que vean lo que es servir a Dios verdaderamente? Ser cristianos en esos países no es fácil esta noche. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar en tercer lugar hablándole de héroes anónimos. En nuestro texto, Hebreos 11, versículos 39 y 40, dice estas palabras: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que podemos mirar aquí es que estos hombres y mujeres parece ser que pasaron desapercibidos. Dice que ellos, a pesar de todo, no recibieron lo prometido. Aleluya. O sea, pasaron desapercibidos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Ese es el detalle. Eso es lo que muchos no quieren. Ellos fueron héroes anónimos. Tal vez en este mundo no recibieron aplausos, no se les reconoció su trabajo, no se les dio un premio o una remuneración económica, pero seguramente serán recompensados en los cielos. ¿Cuántos están conmigo?
serán recompensados en los cielos. Cuando tú te sacrificas para Dios y su obra, habrá una gran recompensa esperándote en la eternidad esta noche. Habrá una recompensa. Esa es la lista que tenemos aquí de aquellos que no fueron grandes conquistadores, pero dice, habrá recompensa para ellos. Puedes ser un héroe anónimo, pero Dios no te deja en el anonimato. Aleluya. Delante del mundo tal vez sí, delante de la sociedad, anónimos. Hay muchos pastores que fueron anónimos, muchos misioneros que han sido anónimos, pasaron desapercibidos. Muchos de ellos ya partieron con el Señor. Imagínense la corona que el Señor les entregó o les va a entregar, el galardón que van a recibir. Quizás aquí en la tierra pasaron desapercibidos. Hay muchos pastores que tenemos nuestro compañerismo, que fueron misioneros muchos años, y ellos parece que pasan desapercibidos. Por ejemplo, el evangelista Gonzalo Lugo fue misionero, ¿verdad?, en Nicaragua, fue misionero en Bolivia muchos años. El pastor Juan José Jiménez, misionero también en El Salvador, en Panamá, que hoy están aquí en México pastoreando una iglesia, y parece que ellos, todos esos años que estuvieron en esos países, pasaron desapercibidos, y estoy seguro que ellos pueden contar muchas historias de pruebas que ellos pasaron en esos países donde hay mucha pobreza. Pero seguramente Dios tiene un galardón muy grande para ellos, porque Dios no nos pasa desapercibidos a los héroes anónimos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay un galardón muy grande, y quiero cerrar con algunas escrituras acerca de los galardones que hay. Mateo capítulo 5, vean conmigo. Mateo 5, versículos del 10 al 12. Dice estas palabras: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, gócense y alégrense, dice el Señor, porque el galardón de ustedes, o el galardón que es para ustedes, es grande en los cielos. Van a pasar persecución, van a pasar por desapercibidos en el anonimato, pero hay un galardón para ustedes. Aleluya. Isaías capítulo 62, versículo 11 también dice estas palabras. Isaías 62, 11 dice así: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Recompensa. También en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 29 dice estas palabras. Mateo 19, 29 dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el galardón esta noche. Y finalmente, Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, por favor. Marcos 10, 29 y 30 dice así: respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Hay una recompensa para los héroes anónimos esta noche. Entonces, tanto los conquistadores como los no conquistadores están al mismo nivel de Dios. Dios nos mira al mismo nivel a todos esta noche. Aleluya. Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos caer en la tristeza, en el desánimo, en el desaliento, porque quizás otros están conquistando y grandes conquistas, y de repente nosotros no estamos conquistando y estamos pasando por desapercibidos. Pero lo que yo puedo leer en este texto es que Dios va a recompensar a los héroes anónimos, a los que quizás no conquistaron, al contrario, murieron por el Evangelio, padecieron persecución, padecieron tiempos difíciles, crisis, hambres, escasez, persecución.
pero recibirán un galardón grande esta noche. Usted que nos escucha en internet, quiero decirle, si usted le sirve a Dios, entienda usted que en el mundo usted va a tener aflicción, pero vale la pena. Ese es el cristianismo verdadero. No es un cristianismo solo de prosperidad. Sí hay bendición, sí hay prosperidad, pero también hay pruebas y hay dificultades y persecuciones. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Cristo, gracias a Dios. Aleluya. Héroes anónimos esta noche. Gloria a Dios. Quiero que incline su rostro y cierre sus ojos por unos momentos. Iglesia, gloria a Dios. Amén. Ha hablado acerca, amén, de algo muy importante. Gloria al Señor. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? El cristianismo que muchos no quieren, o no quieren hablar, no quieren mencionar, o no quieren. Oh, hermanos, si cualquiera de nosotros occidentales nos fuéramos a uno de esos países comunistas, musulmanes, ahí verdaderamente, como dice el dicho, sí sabríamos amar a Dios en tierra ajena. Ahí sí sale realmente aquellos que verdaderamente son cristianos. Gloria a Dios. De hecho, la pandemia, se ha dicho que la pandemia probó a los que realmente eran cristianos, ¿verdad? Eso, estamos muy conscientes de eso, de que la pandemia